Hola muchachos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, médico. ¿Ya listos para iniciar? Ok, ¿qué vimos en la clase pasada, muchachos? Estuvimos viendo un poco sobre la historia de los cerdos, médico. Ok, sobre los antecedentes históricos de los cerdos y una persona que nos hizo favor de darnos una presentación sobre lo que había encontrado, aunque esta había sido una tarea para todos, ¿sale? Les había comentado que hoy continuábamos viendo esos temas y que hoy le vamos a pedir a alguien más que nos expusiera lo que estuvo investigando. Pero, ¿quién nos quiere presentar el día de hoy? Adelante, muchachos. Ya la mayoría ya subió sus trabajos, así que alguien que nos lo presente, por favor. Muchachos, Había comentado el compañero Carlos que él iba a presentar, pero creo que no se ha conectado aún a la sí, clase, me dijo. no se ha conectado, si es que alguien más que quiera presentarnos. ¿Quién dice yo? Bueno, voy a tener que escoger yo, muchachos. La vez pasada quien nos expuso fue Lubia, sí, ¿verdad? Me equivoco. Ok. Vamos a pedirle a... Buen día, Luis. Vamos a pedirle a... Andrea, ¿nos apoyas? Andrea. Yo expongo, médico, si gusta. Adelante, por favor. Gracias. Ah, no, ya llegó mi compañera. Estamos pidiendo que nos expongan su tema de antecedentes históricos.
Ok, si tienes problemas con tu internet, vamos a darle chance a Nayeli entonces que nos presente lo que estuvo trabajando. Adelante, Nayeli. De casualidad no podía presentar mi trabajo, es que no, mi computadora no jala, perdón. Ok, déjeme buscarlo entonces. Adelante, ¿lo pueden ver? Sí, ya se puede ver. Ok, adelante entonces. Buenos días a todos, buenos días médico. Les voy a platicar acerca de antecedentes históricos de los cerdos. ¿Y le puede bajar, por favor? Y bueno, en realidad existen varias teorías acerca del origen de los cerdos. Dos de esas teorías me parecieron importantes y una de ellas nos indica. Se sostiene la hipótesis de que el jabalí europeo es el antepasado único y directo del cerdo moderno, pero también me parece que habían otros tres autores que la definían diferente. En el caso de Sazón, la sostiene que la teoría del origen del cerdo es único, basándose en tres características del jabalí europeo. También tenían otra teoría, otros personajes como Corbenius, Deschambre, y la teoría que también me pareció interesante, dice que mientras que la otra se sostiene la idea de la ascendencia doble, la cual parte del jabalí europeo y el jabalí asiático se basan más primero que nada en esas dos. Y, y bueno, el jabalí habitaba en los bosques, por tanto se, se consideraba que era ágil. La siguiente, por favor. Y bueno, como antecesores más remotos tenemos al cerdo o puerco, al cerdo puerco que desciende de jabalí, como ya lo había comentado. Y bueno, el cerdo original se supone que vivió en forma sedentaria alrededor de los pueblos y posteriormente el hombre lo confinó y empezó a alimentarlo. Y ya actualmente, bueno, durante ese tiempo se clasificó y se clasifican actualmente en cerdos asiáticos derivados del sus vitatus, en cerdos nórdicos derivados del sus scrota, que son razas del centro y norte de Europa, al igual que cerdos mediterráneos, que sus razas son ribereñas del Mediterráneo. Y Y bueno, a los principios de la historia humana, estos animales estuvieron estrechamente asociados a los ritos religiosos y a diversas actividades que más adelante le iré platicando. Y
bueno, entre los hallazgos históricos, uno de los datos, aquí entran las pinturas rupestres, todo relacionado lo que pudo, a lo que pudo investigarse acerca de la domesticación o el cómo el cerdo se relacionaba con el ser humano. Desde tiempos prehistóricos el hombre empezó a consumir carne que obtenía de las especies que cazaba, al descubrir que tenía un buen aporte en la alimentación. Y bueno, como ya lo comenté, las pinturas rupestres son un claro ejemplo de la representación gráfica, ya sea que las plasmaban en rocas o en cavernas donde ellos habitaban. ¿Me puede bajar? Y bueno, dentro de una de las investigaciones que me pareció importante fue la que plasmé, y se supone que se confirma que los huesos del cerdo sacados de una excavación en el lugar de las reliquias de Jiahu en el distrito de Wuhan, perdón, se databan de hace 9000 años, y fue un descubrimiento acerca de los cerdos ya domesticados. Y bueno, fue realizado por un experto del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias Sociales de China. ¿Se puede bajar, por favor? Sí. Y bueno, la domesticación modificó los hábitos de vida tanto de los cerdos como igual de los habitantes en esa época, ya que se volvió el cerdo se volvió un animal tranquilo y linfático. Y bueno, el cerdo, en realidad hay muchas teorías, muchas fechas, pero como que yo me acerqué más a la de la domesticación de hace 10.000 años, y que todo empezó porque los cerdos salvajes se acercaban a comer los desperdicios de comida en los lugares donde se asentaban los primeros agricultores, y los terminaron por domesticar, ya que fue uno de los primeros animales utilizados por el ser humano, y algunos pueblos consumían la carne, pero otros la consideraban indeseable. Y ahí va otra de los datos, que algunas culturas o grupos consideraban al cerdo como prácticamente un dios, y por lo tanto no podían consumir la carne, o algunas culturas la consideraban rica en carne, por lo tanto al descubrir que tenía un gran aporte en la alimentación, debían consumirlo. Siguiente, por favor. Y bueno, como ya lo había comentado, un ejemplo claro de esto fue en Europa. En Europa la domesticación se dio alrededor de hace 1500 años antes de Cristo, después de la Edad Media. Y bueno, lo importante de esto es que en Europa los cerdos en esta época se dividieron en tres grupos, que ya lo había comentado, en cerdos asiáticos, nórdicos y mediterráneos. Siguiente, por favor. Y bueno, en la siguiente presentación vamos a hablar acerca de la importancia en las principales civilizaciones. Y una de ellas es en Egipto, que los cerdos no los sacrificaban porque una vez sembrando el trigo, lo que hacían ellos era meterlo a la cosecha, y mediante sus patas pues trataban como de aplastar el trigo, y de alguna manera era una actividad que a ellos les ahorraba realizar. Y no comían ciertos peces ni tampoco el cerdo, por lo que eran sagrados para ellos, y incluso solo en ciertas fechas lo podían comer, ya que eran carnes prohibidas.
Siguiente, por favor. Gracias. En cuanto al Imperio Romano, era uno de los platos favoritos para ese imperio. Y además de que era el lechoncito y se comía solo una vez al mes en la luna de nacido. Y bueno, a lo que se quiere referir esto es de que su consumo se emitió durante mediante la prohibición de la matanza de los lechones vírgenes, pero pues eran uno de sus platos favoritos. Y ya en cuanto a su introducción al continente americano, igual se manejan varias fechas, pero la que en realidad se acerca más es la de 1493. Y bueno, todo empezó porque los cerdos llegaron al continente americano cuando Cristóbal Colón, por insistencia de la reina Isabel de España, se llevó 8 cerdos a su viaje. El primer lugar que tocó en el continente americano los cerdos fue en Cuba, en la fecha que ya les había comentado, en 1493. Y bueno, primero que nada, el impacto pues fue asombroso porque pues los indígenas no conocían a esos animales y el hecho de que llegaran pues fue algo maravilloso para ellos y bueno, los españoles con eso pudieron conquistarlo y como que disfrazar a ese animal ante sus ojos. Y bueno, al continente americano, perdón, como ya lo había indicado, el primer lugar al que llegó fue a Santo Domingo, luego llegó a Puerto Rico, luego llegó a Cuba y Jamaica. Ok, pero vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Ok. Primero nos habla de la aparición de, ¿no? Recuerden, la aparición de las especies animales en el planeta se fue dando en diferentes momentos y muchos de ellos tenían ancestros o antecesores que fueron dando origen. Nos habla desde la época del Paleolítico, el Neolítico, cuáles eran las especies animales que existían, ¿no? No existía el hombre, este tipo de animales que supuestamente se extinguieron, ¿no? Se acabaron y nuevamente se vuelven a repoblar a través de la aparición de diferentes especies animales e incluso el hombre. Se conoce como de los cerdos domésticos al jabalí. En cualquiera de sus variantes, el jabalí asiático, el jabalí europeo o el jabalí africano, que corresponderían a los que nos decía su compañera, el sus scrofa, el sus vitatus o el sus mediterráneos. Entonces, estos son los que dan origen a los cerdos. La aparición, mencionábamos la vez pasada, que lo más probable es que se haya dado en diferentes momentos, no en un solo lugar, y fue donde se distribuyó. Y esto corresponde también con las teorías que existen sobre la aparición del hombre en la Tierra. Nos dicen que el hombre aparece por primera vez en Asia, hay otras que nos dicen que en Europa, algunos más que en África, e incluso hay alguna teoría que nos dicen que el hombre apareció en América, la cual es la teoría menos aceptada. Dentro de esas teorías, quienes dan las fechas más antiguas corresponden a la aparición del hombre en Asia. Y también nos da la aparición de las diferentes especies animales. Entonces, las fechas más antiguas corresponden a las teorías que nos dicen que la aparición del cerdo fue en día. El cerdo fue domesticado. Platicábamos un poquito de esto la vez pasada. Una vez que los hombres cambian sus hábitos y dejan de ser nómadas para convertirse en sedentarios, pues dan paso también a la agricultura y a la ganadería, donde comienzan a cambiar los hábitos de la cacería por estar produciendo su propia comida y comienzan a domesticarse diferentes especies animales. Los cerdos fueron de las primeras especies animales en que se domesticaron por los hábitos que estos tenían y por los beneficios que representaban en esos tiempos. Era una carne rica, los
cerdos se acercaban a los asentamientos humanos porque encontraban alimentos a través de los desechos que estos generaban y también encontraban protección. Entonces se fue dando ahí una sinergia en la producción de cerdo y el hombre, y es como comienza la aparición de la porcicultura. Sin embargo, este fenómeno se fue dando en diferentes lugares y las características que presentan los cerdos de uno o de otro lugar son muy diferentes. Los cerdos asiáticos son muy diferentes a los cerdos europeos o a los cerdos africanos. Aunque de ahí se generan los cerdos domésticos, muchos todavía conservan las apariencias a estos ancestros, a este tipo de jabalís. El más conocido en nuestro medio, muy parecido al cerdo europeo, que puede ser un animal lampiño de coloración oscura, pero también tenemos animales muy parecidos a los cerdos, a los descendientes asiáticos, a los chinos, que todavía en nuestras fechas, a estas fechas podemos encontrar en muy pocas cantidades, pero existen. Incluso también tienen fenotipos similares a los cerdos africanos, todos ellos aquí en México. Entonces, los que tenemos a esos cerdos de la antigüedad. Entonces fueron domesticados en diferentes lugares y la forma debió haber sido muy similar. El cerdo comienza a tener importancia en diferentes civilizaciones. Nos mencionaba hace rato en Egipto. Egipto es uno de los países que ha destacado desde hace mucho tiempo por el cultivo de trigo. En Egipto el río se encuentra el río más grande que baña prácticamente a todo el país, el río Nilo. Durante la temporada de lluvias, el río Nilo se desborda, abarcando más o menos 1 kilómetro a cada uno de los lados. Cuando termina la temporada de lluvia, el río regresa a su cauce natural, dejando todas esas tierras en perfectas condiciones para la agricultura, ya que tiene una humedad adecuada y fue enriquecido con todos los desechos que pudo haber arrastrado el río. Así es que son tierras muy fértiles que son ocupadas para el cultivo de muchos productos, entre ellos uno de los principales es el trigo. Aquí el cerdo jugaba un papel muy importante porque lo ocupaban para el cultivo del trigo. Lo que hacían en estas tierras, una vez que habían sido regadas, regaban, iban esparciendo el trigo por todos estos terrenos y posteriormente pasaban las manadas de los cerdos al lugar donde hubieran tirado el trigo. La forma de la pezuña y la profundidad que ésta daba a la hora de ir pasando por la tierra le daba la profundidad exacta para tener alto porcentaje de germinación en la semilla y una muy buena producción. Entonces, por eso los cerdos eran muy apreciados en esta zona, porque les ayudaban mucho hacia el cultivo de este producto, que es muy importante hasta la fecha todavía para esos pobladores. Pero también lo consumían, aunque en pequeñas cantidades, por considerarlo un animal muy bueno, solamente se consumían los en Alemania. Para los alemanes también tuvo una importancia los cerdos, lo mismo que para los griegos, al considerarlos como dioses. Algunos lo consideraban como el dios del amor, les había comentado la vez pasada, porque mencionaban que sus orgasmos podían ser muy duraderos. Entonces fue considerado el dios del amor. Y algunos más lo consideraban como el dios de la fertilidad, dado que es la proliferación en los cerdos. En cada camada, en esos tiempos, supongo alrededor de 6, 7 lechones, lo cual lo hacía una de las especies animales más prolíficas que se conocían. Entonces era conocido como el dios de la fertilidad. También algunas historias, algunas leyendas que existen sobre los cerdos que amamantaron a algunos de los grandes personajes que tuvieron en esos lugares. Era la importancia que le daban al cerdo, además que siempre lo han considerado como un animal relacionado con el ahorro y con la abundancia. Por eso hasta la fecha
todavía las formas de alcancía tradicionales tienen la forma de un cerdo, porque representa el ahorro. En el caso del calendario chino, el año del cerdo lo consideran como un año muy, muy bueno, un año muy, muy próspero. Entonces, en la mayoría de los lugares se les ha dado esa connotación positiva hacia los cerdos. Sin embargo, dentro de algunas civilizaciones, como el caso de los judíos, era considerado como un animal impuro y no se lo comían. No se sabe a ciencia cierta por qué surgió esta idea de considerarlo como un animal malo. Incluso dentro de algunos relatos bíblicos se menciona al cerdo como una de las, se menciona la actividad de cuidar cerdos como una de las actividades más denigrantes. No sé si ustedes escucharon en alguna ocasión dentro de las parábolas que aparecen en la Biblia, la parábola del hijo pródigo, donde menciona que lo tenía todo con su papá y de repente le pidió la mitad de la herencia. El papá le da la mitad de la herencia y este hijo se va por todo el mundo, nos menciona, a derrochar su dinero hasta que se lo acaba y se queda completamente sin dinero y tiene que trabajar. No encuentra trabajo y lo mandan a uno de los peores trabajos que puede haber en esa época, que es cuidar cerdos. Nos menciona que incluso él no tenía nada, que hasta se le antojaba la comida de los cerdos y por eso prefiere regresar con su padre. Aquí hay varias cosas importantes. La primera, para los judíos no comían la carne de cerdo por considerarlo un animal impuro. Sin embargo, nos mencionan estos relatos que sí se producía, que había gente que se dedicaba a la producción de cerdos. Entonces sí tenía una importancia y que no se lo comían era solamente una parte de la población. Dentro de estas culturas judías existían los judíos y existían los pueblos paganos, los que no compartían su ideología y eran los que hacían muchas cosas malas que después te terminó dándose cuenta pues, que no eran tan malas, ¿no? Otra de los relatos que nos dicen ahí es el de la samaritana, donde la samaritana era de Samaria y no pertenecía a este grupo, sin embargo hacía cosas buenas. Lo mismo que el caso de los que producían cerdos. No eran de este núcleo, pero sí producían. Había entonces desde esos momentos gente que sí lo consumía. Lo que más se hace, consideran que muy probablemente para esas fechas comenzaba a haber problemas de cisticercosis bastante fuertes en esas zonas y de alguna manera se dieron cuenta o lo empezaron a relacionar como que el cerdo tenía algo que ver con este tipo de problemas. Entonces, para tratar de evitar que eso siguiera proliferando en la zona, ese tipo de problemas, pues trataron de prohibir a las personas que lo comieran. Entonces, que no comieran cerdos para no infectarse con cisticercosis. Hoy en día sabemos que eso no es así, pero finalmente el cerdo juega un papel como huésped intermediario. Entonces, como la gente no dejaba de comer cerdo, o sea, era muy apreciable el sabor del cerdo, lo seguían comiendo. Una forma que se les ocurrió para que la gente dejara de comerlo, pues era atribuírselo a Dios. Dios dice que no debemos comer carne de cerdo y de esa manera muy rápido fue escuchado este llamado de dejar de comer carne de cerdo. Esta parte nos la dicen que fue muchísimo. Moisés se le atribuyen parte de las reglas, de las leyes de Dios que él impuso a través de los 10 mandamientos, ¿no? Moisés es un personaje que pues, mucho antes de Cristo, ¿no? Hacia 1850, 2000 años antes de Cristo, cuando debieron haberse dado ya este tipo de problemas. Entonces se reconoce que en las leyes de Moisés, en alguna parte menciona que no se debe consumir carne de este tipo de animales. No sabían por qué o no hay una explicación muy clara del por qué, pero se le atribuye que probablemente se trataba de este tipo de problemas y dándole una connotación divina fue como se logró disminuir el consumo de carne de cerdo
en estas poblaciones. Hoy en día sabemos perfectamente que no es precisamente la manera en cómo podemos contagiarnos con el problema de cisticercosis. Ya veíamos un poco la clase anterior de este problema, que si comemos carne de cerdo, pues no nos va a dar cisticercosis. Pero en esos tiempos así era como se consideraba. Pero estamos hablando de años desde la aparición del cerdo, de la domesticación, de 1400, 1500, digo, de 4000 a 5000 años, 10.000 años antes de la aparición de Cristo, y después con la parte de los judíos estamos hablando de por lo menos 1500 años antes de la aparición de Cristo. Y nosotros sabemos perfectamente que para esas fechas se tiene información del continente americano a la 1400 después de Cristo. Entonces estamos hablando de una diferencia en tiempo muy, muy grande. Entonces la primera parte es esta, ¿no? Todo lo que sucedió antes, toda la información que se tiene al respecto. Ya con la llegada del cerdo a América, pues se reconoce que el cerdo no es propio de América, al igual que muchas especies animales, sino más bien son especies introducidas, son animales que fueron traídos de una u otra manera. Aquí, pues igual cabe hacer un poquito la reflexión de que, pues a lo mejor muchas sí, pero existían. Es más, el hombre ya existía en continente americano cuando la llegada de Cristóbal Colón, y existía ya toda una civilización bien ordenada, diferentes grupos incluso, ¿no? Los aztecas, mayas, zapotecas, mixtecas, en fin, muchos grupos perfectamente organizados y con conocimiento muy, muy apreciable, que no se conocía incluso en Europa. Entonces, el hombre no llegó con Cristóbal Colón, el hombre ya existía en América, y muchas especies animales se reconocen autóctonas de continente americano o autóctonas de México incluso. Ya dentro de las teorías de la aparición del hombre, o la teoría que menos se acepta es que el hombre apareció en América, la teoría más aceptada es que el hombre entró en América. ¿Cuántos se conocen esas teorías que penetró el hombre al continente americano? ¿Cómo fue la introducción del hombre al continente americano? A través del estrecho de Bering. Exactamente. Durante los glaciares se menciona que estaban buscando nuevos lugares para donde protegerse, y a través de la congelación del estrecho de Bering entra el hombre con muchas especies animales que son las que van poblando el continente americano. Pero estamos hablando desde la parte norte hasta la parte sur. Pues nuevamente, o sea, son teorías, no quiere decir que realmente esa haya sido la manera, pero pues es lo que se considera como más probable que haya sucedido. Junto con el hombre, muchas especies animales. Aquí me llama mucho la atención porque una especie de jabalí, una especie de cerdo antiguo que tenemos en América y que se reconoce como autóctono es el pecarí de collar. Entonces, sí se reconoce que el pecarí es de México, pero no el cerdo. Lo mismo que muchas otras especies. El perro se reconoce que no es de América, pero el xoloescuintle se dice que es autóctono de esta región y pertenecen al mismo género. Entonces ahí nos va generando ciertas dudas de cómo fueron la introducción de estas especies animales. La parte más conocida, la historia más romántica que se nos cuenta de la introducción de la mayoría de las especies animal a nuestro continente, entre ellos la de los cerdos, es a través de la conquista, primero del descubrimiento de América con Cristóbal Colón y después con Hernán Cortés, ¿no? Entonces vamos a escuchar esta parte que ya nos habían platicado desde la vez pasada y ahorita nuevamente, ¿no? En la historia de las Antillas nos narran
cómo fue la conquista del continente americano y nos hace mención a algunos de las especies animales que fueron introducidas. No son capítulos que nos digan, vamos a hablar de la introducción de los cerdos o de cualquier especie, sino dentro de las narraciones vienen ahí, se menciona, ¿no? Y cerdos con estas características y borrego van viendo cuáles son los tipos de animales que pudieron introducirse. Pero vamos a ver esto y después lo retomamos a ver qué nos parece. Adelante, Sí, claro. continuamos, ¿Podría me fue tu bajar nombre. la llegada del cerdo a México, por favor? Aquí, ¿no? Adelante, Nayel. Bueno, ya lo había platicado, pero lo vuelvo a platicar. Bueno, Ok, como ya lo había adelante, entonces, continuamos. Bueno, como ya lo había comentado, al continente americano llegó el cerdo en primer lugar a Santo Domingo, posteriormente llegó a Puerto Rico, Cuba, perdón, y luego Jamaica en los años de 1493. Y bueno, la siguiente, por favor. En cuanto a la llegada del cerdo a México, Hernán Soto lo introdujo a Norteamérica. Posteriormente, Hernán Cortés lo introdujo a Nueva España en el siglo XVI aproximadamente y fue aceptado y reproducido, llegando a poblar rápidamente lo que son las costas mexicanas. Y bueno, los cerdos genéticamente mejorados, como fue en el caso del Breshire, el Duroc, proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica, así fue como llegaron a nuestro país por medio de Hernán Cortés durante el siglo XVI, llegando a lo que es Nueva España. Y bueno, ya posteriormente, después de la llegada de los cerdos a México, ocurrieron grandes cambios y una serie de procesos de domesticación. De acuerdo a la FAO, se han derivado la generación en tres razas de domesticación en México. Una de ellas es el cuino. En la siguiente presentación hay algunas fotos para que lo puedan diferenciar. En cuanto al cuino, una de las características es que son animales dóciles, pequeños y aproximadamente llegan a pesar 45 kilos. En cuanto al costate o pata de mula, se caracterizan por tener un tamaño mediano, un pelaje oscuro y además de tener su grupa caída. En cuanto al cerdo pelón mexicano, que es uno de los más importantes, bueno, también los demás se consideran importantes, su pelaje se caracteriza por ser oscuro, de grupa caída y a plomos fuertes. ¿Le podría seguir a la siguiente, por favor? Sí. En la siguiente, pues ya pueden más o menos diferenciarlos. Y bueno, esas son las tres razas domesticadas en México, de acuerdo con la FAO. Y bueno, en cuanto a la distribución en nuestro país, actualmente se aprecia la ausencia de los cerdos mexicanos y como ya lo había comentado el médico en la anterior clase, casi ya no están muy presentes, ya son como contadas, y la proliferación de los cerdos híbridos en razas de reciente introducción, tales como las que más proliferan es el András, el Yorkshire, el Duroc. Y bueno, actualmente la porcicultura en el 2021, en este año,
Se espera que sea un año favorable para los porcicultores. Aproximadamente se esperan que sean 20 millones de cabezas durante este año. Y bueno, al final de la presentación puse como el top del 2016, no encontré la del 2021 en cuanto a los estados con mayor producción. En primer lugar, pues tenemos a Chihuahua, luego sigue México, Hidalgo y hasta el 10º lugar tenemos a Coahuila en cuanto a las entidades productoras de cerdo. Y bueno, sería todo de mi parte, México. Ok, muchísimas gracias. A ver, entonces, mencionábamos sobre la llegada del cerdo al continente americano. La historia más conocida es a través de Cristóbal Colón. Pero, ¿por qué trajo Cristóbal Colón cerdos a América? ¿Por qué, Anaí? A ver, Saúl, adelante. Para poder alimentarse. A ver, ¿cómo para poder alimentarse? Sí, es que usted preguntó por qué trajo Cristóbal Colón a... Igual creo que porque eran una de las especies que ya tenían conocimientos de su crianza y de métodos con los que podían utilizarlos y pues creo que principalmente por eso, ¿no? Y también para alimentarse, como dijo Saúl. Ok, para poder alimentarse como moneda de cambio. A ver, ¿qué era lo que pretendía Cristóbal Colón cuando descubrió América? Era llegar a ¿Qué? India. Se cruzó con América porque fue como un accidente porque quería una nueva ruta para llegar a India. Ok. En España, en Europa, tenían un problema de que se había vuelto muy inseguras las rutas comerciales. España negociaba con la India diferente tipo de productos. Sin embargo, se habían vuelto muy comunes los robos, asaltos, piratas y todo ese tipo de situaciones. Entonces, constantemente le robaban los productos que llevaban a la hora de intentar hacer sus negociaciones. Cristóbal Colón, siguiendo los conocimientos que ya algunas personas comenzaban a hacer en esa zona, en esos tiempos, pues algunos decían que la Tierra era redonda, algo que nadie creía, muy pocos lo creían. Entonces Cristóbal Colón tratando de dar un poco de beneficio a este conocimiento, decía, pues si es redondo y avanzamos siempre en la misma dirección, tenemos que llegar al mismo punto. Esa era la lógica que comenzaba él a decir. Entonces, si nosotros siempre avanzamos hacia el oriente para poder llegar a India y llevar nuestra comercialización, si avanzamos hacia el lado contrario y es redondo, como mencionan, estaremos llegando al mismo punto. Entonces, él era lo que estaba tratando de encontrar, una nueva ruta comercial para poder continuar con estas actividades. Sin embargo, nadie le creía. Todos lo tomaban a loco y pensaban que si hacían esto, pues iban a llegar al final de algún lugar, al final del mar, y se iban a terminar muriendo. Entonces, nadie quería acompañarlo. No tenía tripulación. ¿Qué es lo que hizo Cristóbal Colón? ¿Cómo tuvo que hacerle? Creo que algo como que convictos, ¿no? Como las personas que estaban en la cárcel, o algo así creo menciona la historia, no recuerdo. Ok. Primero fue a pedir apoyo a la reina. Y dijo, ok, pues si encontramos alguna otra ruta, pues vale la pena. El problema es que no iba a arriesgar a sus mejores hombres, no iba a arriesgar a gente valiosa. Entonces le dijo, pues, pero con este tipo de gente. Y le dio a puros presos, a puros reos, ¿vale? Esa fue su tripulación de
Cristóbal Colón para poder aventarse esta aventura. ¿Qué tipo de embarcaciones ocupaban en ese tiempo? ¿Cuáles fueron sus embarcaciones de Cristóbal Colón? Me parece que fueron 3 barcos, o bueno, según lo que cuenta la historia, es que fueron 3 barcos, los cuales fueron Ok. La niña, la Pinta y la Santa María. Ok, fueron 3 carabelas, ¿no? Este tipo de Ah, sí, embarcaciones, carabelas. exactamente, se mueven a través de velas y a través de ir remando. Entonces necesitaban mucha gente que fuera remando. Entonces, para eso ocuparon la gente que ocupó Cristóbal Colón a través de sus 3 navíos, las 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Y salieron? ¿De dónde salieron? ¿De dónde embarcaron? ¿De dónde, Azucena? ¿De dónde partió Cristóbal Colón? Creo que se llamaba Puerto de Palos. Bueno, era un puerto ahí en España. ¿Ok? Del puerto de Palos. De ahí es donde ellos salen. Entonces, estamos hablando de barcos de no muy buenas características, eran carabelas, donde necesitaban de gente para ir remando, para irse a una aventura que no conocían, que todos pensaban, la mayoría pensaba que era irse a la muerte. Llevaban gente y toda esta gente necesitaba comer durante todos estos viajes. ¿Qué iban a comer? Hoy cuando viajan en barco, ¿qué llevan de comer? ¿Cómo es la comida? Pues ha de ser comida refrigerada, ¿no? Para que no se eche a perder. Ok. Permítame Cereales. un momentito, muchachos, ¿vale? 2 minutos. Ya estamos de vuelta, muchachos. Entonces, sí, a lo mejor hoy en la actualidad en las embarcaciones o todo esto que ocupan para llevar comida, pues lo llevan refrigerado, llevan sus refrigeradores, en fin, ¿no? Muchas formas de cómo conservar los alimentos. Pero hace más de 500 años, ¿cómo conservaban sus alimentos? Pues ¿con dependía del lugar en donde estaban, porque por ejemplo, en lugares como conventos o esos, bueno, ajá, bueno, más conventos, existían un tipo de cuevas, o bueno, no como cuevas, sino como estructuras o cuartos, los cuales eran creo que las cavas, que era donde tenían una temperatura baja, pero no tan baja como la de un refrigerador actualmente. Ok. Podría servir para madurar algunos productos, y entre ellos las carnes maduras. Esa es una forma. ¿Qué otra? Ahumaban la carne, por ejemplo. Ahumados, ¿sí? O salados, ¿vale? O bien secos, deshidratados. Esa era la forma principalmente en cómo se conservaban los productos. Ahumados, salados o deshidratados. Pero ahora imagínense, pues, los viajes, pues, comiendo siempre este tipo de carne. Era muy pesado. Preferían subir animales vivos que iban sacrificando durante todo el trayecto y de esa manera ellos podían alimentarse. Era mucho más fácil subir alimento para el ganado, para los animales, que llevar
que todo el alimento que llevaran fuera bajo esos sistemas de conservación para ellos. Por eso es que subían muchos animales vivos, porque precisamente estando en poblar algún lugar con esos animales, sino era una forma de cómo podían alimentarse, efectivamente, lo que nos mencionabas, es lo que se iban a comer en el camino. Pero Cristóbal Colón, entonces, desembarca con esta población y con animales, ¿vale? Cerdos, cabras, borregos, que eran lo que iban a utilizar para alimentarse. Después de muchos días de travesía, llegan a un lugar, llegan a tierra. ¿A dónde llegan? ¿Cuál fue el primer lugar al que llegó Cristóbal Colón? Tengo entendido que fueron a unas islas del Caribe o no sé si llegaron a unas islas cercanas a Cuba. Santo Domingo es el lugar donde ellos llegan y pues se dan cuenta que es un territorio nuevo. Ellos iban con toda la idea de encontrar la India, pero en el momento que llegan, pues se dan cuenta que eso no es la India, que se trata de un nuevo lugar. Comienzan a recorrer parte de este territorio y se dan cuenta que se trata de una isla. Ellos no saben qué más hay, únicamente se dan cuenta que es un nuevo territorio. Así es que regresan nuevamente al lugar donde partieron, a España, a dar el informe de qué es lo que habían encontrado, ¿vale? Que se trata de un nuevo territorio, que es un territorio virgen que no ha sido conquistado. Entonces, el primer viaje de Cristóbal Colón tenía una intención. ¿Cuál era su intención del primer viaje de Cristóbal Colón? Encontrar una nueva ruta para llegar a las Indias. Okay. Esa era su intención. Se dieron cuenta que se trata de un nuevo territorio, dan su reporte y ahora hacen un segundo viaje. ¿Cuál es la intención de este segundo viaje? Tal vez era conquistar el territorio virgen. Ok. Son viajes de expedición, ¿sale? Tratar de conocer de qué se trata. Entonces, no es lo mismo cuando nosotros vamos con la intención de ir a un lugar que cuando vamos con la intención de explorar todo un lugar. Cuando vamos a explorar, necesitamos llevar mayor cantidad de reservas, ¿vale? Llevamos más agua, llevamos más alimento. Entonces, por eso es que nos dice, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, introdujo estos cerdos o introdujo estos animales. Ah, porque sí, aquí ya la intención era traer más provisiones para poder abarcar todo lo que iba a llevar esta expedición. Entonces, se dieron cuenta perfectamente que se trataba de una isla y comenzaron a llegar a lo que sería ya el continente como tal. Se dan cuenta que, pues, efectivamente son territorios nuevos que no han sido conquistados. Entonces, regresan nuevamente a España a dar el informe. Si ustedes recordarán, todo lo que fue España, o gran parte de Europa, fue conquistada durante mucho tiempo por el Imperio Romano. Los romanos fueron los mayores conquistadores y tuvieron bajo su control a España durante muchos años hasta que lograron ellos independizarse. Entonces ellos también traían parte de la idea de querer conquistar, de querer colonizar nuevos territorios. Por eso el primer nombre que le dan a México pues es la Nueva España, porque era un territorio de ellos con estas intenciones de conquistadores. Entonces, el primer viaje es con la intención de encontrar una nueva ruta. Los segundos viajes es con la intención de hacer expediciones. Y ya los terceros viajes son con la intención de conquistar, ¿vale? De conquistar, de un nuevo territorio. El primer viaje no nos dice en esta parte de la historia que hubieran llegado